En segundo lugar, la segunda ponente que va a intervenir en esta mesa es Sonia Bácaro. Ella es vicepresidenta de la Asociación Internacional para los Derechos de la Infancia. Es licenciada en Psicología, obtuvo su titulación en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, en el año 1981 y tiene la especialidad clínica y laboral. Ella es además perito forense y experta en victimología y violencia de género. Aunque su formación pues, la ha desarrollado y también una parte de su actividad en Argentina, en la actualidad ella vive y trabaja en España. Igualmente, pues, nuestro agradecimiento por participar en este encuentro. Tiene la palabra Sonia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco a la organización de este evento, especialmente a Francisca Granados. Sin su empeño y su perseverancia creo que no hubiésemos llegado hasta aquí, al menos yo. Agradezco a todos los ayuntamientos que han apoyado este encuentro y especialmente a Granada, que nos ha acogido maravillosamente bien a quienes venimos desde otra ciudad u otros países. Bueno, frente a la exposición de quien me precedió, que es Francisca también, parece que yo vengo atrás diciendo que la justicia está siendo como un instrumento de la violencia. Bueno, hemos acordado, ella habló de empoderamiento de los maltratadores por diversos artículos de la ley que podrían modificarse. Habló que los niños no están considerados y algo de esas dos cosas es lo que yo voy a tomar en esta ponencia. Me gusta hacer algo de historia que tiene que ver con el patriarcado, porque tenemos que entender que estamos en territorio patriarcal. El patriarcado tiene, según los antropólogos, más de 5.000 años. Cuando digo territorio, hablo, por supuesto, de la vida en general. La sociedad actual del mundo es patriarcal y creo que a nadie le queda ninguna duda. Decía que el patriarcado está definido legalmente como el gobierno de los padres. Y la autoridad es ejercida por el varón, dice, que es el dueño del patrimonio y jefe de la familia. Hasta hace no muchos años esto era así, además, en las leyes. Por suerte, hemos avanzado bastante en las últimas décadas. No solo se ha sancionado, y es cierto que pertenece recién a este siglo XXI, decía que no solo se han sancionado leyes contrarias a la violencia basada en el género, se han puesto medidas y ejecutado medidas de protección en aras a proteger a la mujer víctima de violencia en las relaciones de pareja, es verdad, con convivencia o no, pero hay algo muy importante que es que hemos quitado del ámbito de lo privado una violencia que hasta no hace demasiadas décadas era privada y bajo la potestad del patriarcado era invisible, por supuesto. A medida que fueron avanzando todos estos avances de protección contra las mujeres sobre las cuales se ejercía violencia, va surgiendo lo que a nivel sociológico es un fenómeno que en inglés se llama backlash, pero lo hemos denominado en castellano contramovimiento. ¿Qué quiere decir? Cada vez que sociológicamente se produce un avance en los derechos de cierto grupo que está desfavorecido, surge un movimiento contrario que se pone de forma extrema a rescatar lo que se pretendía o se ha dejado en la historia, ¿no? Prueba de ello es el momento que estamos atravesando mundialmente, donde lamentablemente derechos que se creían absolutamente conseguidos y respetados, hoy aparecen una vez más cuestionados. Con esto lo que quiero hacer es situar el escenario donde se instala la violencia de la cual estamos hablando, que es la violencia basada en el género.
y se instala también el título de mi ponencia. Decía que este contramovimiento lo que va produciendo son nuevas formas de ejercer o seguir ejerciendo o perpetuando lo que los avances quieren erradicar. Hay un programa que yo siempre muestro, que es el programa Duluth o Duluth Program, y hago este resaltado no porque quiera hablar en inglés, sino porque lamentablemente en las redes, programa Duluth ha sido vaciado de contenido por este contramovimiento y se lo está definiendo de forma adversa. El programa Duluth o el Duluth Program es un programa que se ideó en Minnesota en la década de los 80. Es el primer programa que pone en el centro como motivo de toda la violencia basada en el género y que incluye a los hijos, decía que pone en el centro el poder y el control. Los postulados que el feminismo ha dicho siempre. Con estos postulados, como causa sine qua non de la violencia basada en el género, lo que está diciendo el programa es que lo quita de la patologización, porque en un momento se decía que, aunque todavía a veces se escucha, que el maltrato viene por producto de la enajenación mental, de la ingestión de drogas, de alcohol, etcétera, etcétera. No, lo que está en el centro es el poder y el control. Por eso tomo este modelo de programa, que además es el primer programa estandarizado que se crea en el mundo entero. Hoy en día está utilizado en 26 países, todos sus postulados. En ese momento este programa, de forma hoy se ve ingenua, decía que el riesgo para los hijos y de las hijas en la violencia que se producía en el marco de una familia, contra la mujer, por supuesto, era el impacto psicológico, el riesgo de recibir golpes si estaban en brazos de la madre o el riesgo de morir si se interponían cuando estaban maltratando a la madre. Lamentablemente, 35 años después de su creación, más de 35 años, este programa ha insertado una nueva forma de violencia que surge luego del divorcio, que incluye a los hijos, por supuesto, menores de edad, y que además está sostenida por el sistema y las instituciones. Con lo cual, con esto quiero resumir que lo que yo voy a hablar no es un invento mío. Simplemente he tratado yo de estandarizarlo y me he abocado a estudiarlo en los últimos 10 años. Los mitos que subyacen para obligar al contacto con un padre violento, digo mitos porque todas las personas estamos inmersos en un sistema y de ahí proviene un imaginario social que, nos guste o no, nos condiciona. Decía entonces que los mitos que subyacen para obligar este contacto es lo que había anunciado antes Francisca Verdejo, que son las famosas denuncias falsas. Este es un mito que siempre se enarbola, que lamentablemente es inexistente, pero bueno, todos los postulados de este backlash están asentados sobre la propaganda goebbeliana, es el miente, miente, que algo quedará. Decía entonces las denuncias falsas, las interferencias de la madre siempre, por supuesto, que quiere quitar la figura del padre, es otro argumento que utilizan, que hay una campaña de denigración contra el padre y que la falta de contacto con el padre produce traumas irreversibles, algo que no tiene todavía bibliografía en la historia. Quiero hacer un inciso, pie de página, que la psicología evolutiva tiene más de 90 años, ¿sí? No obstante, esto es un fenómeno que no está demostrado que así sea. En el mundo suceden guerras, lamentablemente la mayoría de los que mueren son hombres y por lo tanto el trauma no tiene que ver con la falta de contacto con el padre, sino que estamos hablando de hombres violentos. Es verdad que la falta de figura paterna, nutritiva, cariñosa, de soporte, amorosa,
puede producir una carencia, lógico, pero aquí estamos hablando de padres violentos. Esto no lo olvidemos. Por lo tanto, lo que vemos sobre estos mitos es que me surge la pregunta si es que los hombres violentos están utilizando la justicia para continuar el maltrato. ¿Y por qué a la justicia? Hablando de imágenes. La primera forma que surge de forma muy fuerte, valga la redundancia, el primer constructo, mejor dicho, que surge utilizando a la justicia para continuar el maltrato contra las mujeres, es el famoso supuesto síndrome de alienación parental. Yo lo escribo con doble S, primero para no modificar la fonética y segundo para diferenciarlo en los buscadores diferenciarlo del programa SAP, que es un gran instrumento tecnológico. Nada que ver con este constructo, que fue un invento de un médico estadounidense que se decía psiquiatra y no lo era, se decía profesor de Columbia y tampoco lo era. Pero bueno, él dijo un día que en el marco de un divorcio, si surgía una denuncia de abuso sexual, era porque la madre le había lavado el cerebro al niño de forma tal que hasta le podía hacer creer que había sido abusado sexualmente. Y por lo tanto, él proponía que había que... ¿Qué pasó con...? Que había que hacer lo que se denomina la terapia de la amenaza, así la bautizó él, que consistía en cambiar inmediatamente la custodia a favor de quien era denunciado. Esta aberración, desde todo punto y análisis psicológico, se sostuvo desde el año 85 hasta el día de hoy. Es verdad que hay gente prudente y cauta, entre comillas, que le ha cambiado el nombre y entonces ya no lo llama SAP, porque se ha destapado que había detrás de eso. El SAP, lamentablemente, terminó siendo entonces una enfermedad que surgía solo en los juzgados y que se curaba por orden de un juez. Semejante disparate, insisto, no obstante, fue y continúa siendo utilizado. ¿Por qué? Volvemos al patriarcado, porque hay un imaginario colectivo que lo sostiene y que lamentablemente se construye sobre tres mitos que conforman este famoso imaginario social del que hablé antes, que son las denuncias falsas, que los niños siempre mienten o inventan argumentos contra el padre, para dañarlo, por supuesto, y que las mujeres inventan argumentos para quedarse con los hijos a la hora del divorcio. El SAP como instrumento de castigo patriarcal surge cuando las mujeres se quieren divorciar o cuando se divorcian, cuando denuncian incesto o abuso sexual contra sus hijos y cuando denuncian maltrato sobre ella y sus hijas o hijos. Por lo tanto, el falso síndrome de alienación parental o el pretendido síndrome de alienación parental, como lo denominó la Asociación de Psiquiatría Americana, y sus sucedáneos, como dice la guía del Consejo General del Poder Judicial, pero que se utilizan con la misma virtualidad, como la alienación parental, interferencias parentales, instrumentalización, etcétera, etcétera. Todas las denominaciones que se orientan contra las madres que protegen a las hijas e hijos son otra forma de violencia de género que utiliza la justicia para castigar a las mujeres. Hay otro recurso que también se ha utilizado a través de la justicia, que es la custodia compartida impuesta. Yo le he puesto de subtítulo un interés repentino, porque estoy hablando exclusivamente de aquella custodia compartida que se solicita, o custodia plena, solamente a la hora del divorcio, con padres que jamás se ocuparon de sus hijos. Estamos hablando de hombres violentos, que por poco que preguntemos, nunca les interesaron los hijos, incluso aparecieron en un momento de la vida a recordar que habían tenido un hijo y ahí reclamaron derechos absolutamente plenos. Por lo tanto, yo concluyo y me parece que la justicia está tutelando, a lo mejor, no la mayoría, no me gusta
generalizar, pero mucha gente que trabaja en la justicia está tutelando lo que se denomina el pater familias, que es la figura central del patriarcado. En el marco de la justicia surge también lo que se llama, lo que yo he denominado la violencia vicaria. No es casual la foto de este niño, está aquí su madre y luego ella va a exponer el caso, pero es sobre quien yo comencé a pensar este tema. Cuando conocí su caso, me di cuenta que había un tipo de violencia que en realidad estaba utilizando a los hijos como objeto de forma mucho más perversa, si es que se podría, que la custodia compartida impuesta y que el presunto SAP. ¿A qué denomino la violencia vicaria? Bueno, vicario como adjetivo está definido que toma el lugar de otra persona o sustituto. Por lo tanto, la violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce por interpósita persona. En realidad, la destinataria es la mujer, pero los hijos son utilizados como objetos. Son utilizados como objeto y como tal continúan haciendo o ejerciendo el maltrato y la violencia contra las mujeres. Este es el concepto que se introdujo en el Pacto de Estado que hablaba anteriormente la jueza Francisca Verdejo. Decía que el instrumento de violencia vicaria que se introdujo en el Pacto de Estado fue el que permitió decir que las mujeres eran víctimas de violencia, y ahora voy a seguir avanzando en el concepto. Violencia de género, y que tengan los subsidios y los beneficios que podía tener una víctima de violencia de género cuando le asesinaban a sus hijos o hijas. La violencia vicaria tiene por supuesto, como golpe más fuerte, irreversible y yo diría de casi imposible recuperación, el asesinato de las hijas y de los hijos. Las hijas y los hijos son tomados como objeto. No es que se asesina a sus hijos. El asesino de una hija o de un hijo en realidad está queriendo dañar a la mujer. Así se lo hace saber, además. Así lo dice, así lo declara y así lo ha dicho incluso muchas veces antes de asesinarlos. ¿Qué factores hacen que un individuo pueda desplazar la violencia contra los hijos o hijas de esta forma? Además, esta es la forma extrema, pero hay otras más sutiles. Por supuesto, que los hijos no empatice con ellos y que los considere objetos exclusivamente. Por lo tanto, la violencia vicaria podemos definirla como aquella violencia que se ejerce sobre las hijas o hijos para maltratar a la madre. Es una violencia secundaria a la víctima principal, es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros. El maltratador sabe que dañar de forma extrema, como hasta llegar al asesinato, es asegurarse que la mujer no se recuperará de ese golpe jamás. Pero hay otras violencias sutiles que tienen que ver con la violencia vicaria. Y lo vemos a diario quienes atendemos y escuchamos a víctimas de violencia. Tienen que ver, por ejemplo, algo de eso decía la roda que mostré antes del programa Duluth, decía que tienen que ver con la presión negativa a través del dinero, esto tan importante que decía la señora jueza, de tratar que el dinero o el impago de pensiones se entienda que es un derecho de los hijos, no de la mujer, porque a la mujer se la quiere castigar precisamente con el impago de pensiones. Esto es algo muy común, incluso con las actividades extraescolares, etc. Luego existen otras violencias vicarias como la falta de cuidados y actitudes temerarias cuando están acompañándolos o están haciendo uso de la custodia compartida o de las visitas, etc. Como conducir a altas velocidades, no hacer poner el cinturón de seguridad,
permitir hacer deportes de alto riesgo, sin protección, por supuesto, no respetar las rutinas de descanso que tiene el niño o la niña, no respetar las dietas, tampoco los controles médicos, no llevarles a lo que tienen que llevar como control, las vacunaciones, no atender hábitos de higiene básicos, no atender, por ejemplo, el tema del abrigo en invierno o el calor en verano, son quienes los pueden dejar adentro de un coche a pleno sol o a luz del día. Perturbar o influir negativamente en la relación de la madre y los hijos, hablar mal de ella delante de los hijos, utilizar a su nueva pareja para burlarse de ellos y degradar su rol materno. Todo esto no está inventado por mí, ni está solo propuesto por mí. Está recogido no solo de la experiencia con mujeres, sino además también lo refleja el programa de Duluth. Esto se instala en un sitio en España que, según las cifras oficiales, ya ha asesinado lamentablemente a 27 criaturas. Según las cifras no oficiales, estas son 51. Del 2010 al 2018. De todas formas, quiero decir que oficialmente se comenzaron a contar los asesinatos de niñas y niños recién en el año 2013. Todo esto genera una desprotección y una vulnerabilidad a las mujeres, judicialmente porque la violencia no es sobre ellas mismas. Por lo tanto, la mujer no puede probar la relación directa con la violencia que le está sucediendo, con este abandono que hacen de los niños o incluso con la amenaza directa de asesinarles, porque estos asesinos incluso lo han avisado muchas veces antes. Y además la justicia considera que sus derechos están protegidos, como también señalaba antes Francisca Verdejo. En España todavía no hay estudios con respecto a la violencia vicaria y de verdad me interesaría mucho que alguna vez podamos hacer uno y podamos que sea lineal o longitudinal a lo largo de los años. Hay un estudio en Reino Unido que se hizo a lo largo de 10 años y la investigadora llegó a una conclusión, entre otras, ella los llamó aniquiladores de su familia. Para mí no aniquilan, si bien terminan aniquilando una familia, lo que el maltratador quiere es continuar el maltrato y la agresión contra la mujer. Algunas de las características que ella recoge y que encuentra, y por eso voy a hacer el inciso resaltando lo que dije antes, es que los asesinatos los cometieron durante el periodo de visitas o cuando estaban al cuidado de sus hijas o hijos. Los que no se mataron luego de asesinarles jamás mostraron ni culpa ni arrepentimiento. Y asesinando a sus hijos, todos dijeron, los que no se mataron, lógico, que creyeron ir contra las madres. Por eso es que yo reafirmo que esto no es un asesinato de la familia, esto es un maltrato directo e irreversible contra las mujeres. Con esto lo que quiero reafirmar, además, es lo que las mujeres dicen y sostienen, y antes, en la apertura de este encuentro, resaltó Nuria Varela, que ningún maltratador es un buen padre. Y sería muy importante que estas cifras, que según el Consejo General del Poder Judicial son que solo en el 3% de los casos de violencia sobre la mujer y los hijos, decía, solo en el 3% se resuelve con la suspensión de la custodia al padre violento. Y solo en el 5% se suspende el régimen de visitas. Por lo tanto, voy a terminar ya. Hay una diferencia entre igualdad y equidad y es importante que sepamos que las niñas y los niños son la parte más vulnerable siempre de todas las causas, que tenemos que ponerles en el centro
de todas las causas y que el interés superior del menor jamás puede ser invertido de forma perversa que se considere que debe estar en contacto con un padre a quien el propio menor rechaza. Algunas de las directrices que nos ha dado la Unión Europea sobre la justicia adaptada a la infancia, que es del año 2010, de allí viene la sanción a la cual en este momento está sometida España, Italia y Portugal, decía que algunos de esas directrices tienen que ver con el derecho a ser escuchados, informados, protegidos, no discriminados y a tener un trato digno y respetuoso. Y cuando digo no discriminados lo destaco, porque las niñas y los niños son los únicos y las únicas testigos de delitos a quienes no se escucha y se silencia su palabra. La Unión Europea ha dicho también que hay que evitar o reducir cuanto sea posible el estrés que atraviesan durante todo un proceso judicial. Esto tiene que ver con lo que señalaba antes Francisca Verdejo, que es el hecho que no puede una causa judicial durar 10 años. Es toda la infancia de una criatura, o sea, perdida absolutamente y de forma irreversible por una causa judicial que además no lo pone en el centro como parte vulnerable de esa causa. La Unión Europea también propone que existan tribunales especializados para la infancia, entre otras cosas. Y para terminar y cerrar, ¿qué es lo que sería necesario cambiar, entre otras cosas? La visión adultocéntrica de la justicia, sin dudas. Es necesario cambiar leyes, juezas y jueces que coloquen a niñas y niños en el centro de todos los procesos y que privilegien el interés superior por encima del interés de los adultos. Que la justicia debe estar siempre de parte de las niñas y de los niños en todos los procesos. Son la parte más vulnerable. Y ante la duda se debe favorecer siempre a niñas y niños. La propuesta que hacemos y que llevamos en su día las asociaciones que presentamos la demanda en el 2015 es que sobre el indubio pro reo tiene que prevalecer el indubio pro filis. Decía entonces, como enuncié antes, que el concepto de violencia vicaria se incluyó en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado y ratificado el 28 de septiembre del 2017, a favor de las madres cuyas hijas e hijos habían sido asesinados por su pareja y en dirección a que sean consideradas víctimas de violencia de género. La mayoría de ellas no estaba siendo considerada así porque no había un fallo en firme que lo considerase. Nada más, gracias por vuestra atención. Buenas tardes.